Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González. Qué bueno que me acompaña en esta hora, día después de las votaciones generales en República Dominicana. Ese es el tema central que vamos a analizar hoy, los resultados, qué viene después de las elecciones, cómo quedó la correlación de fuerzas, algunas interioridades de esta votación. Ese es el tema central de todo lo que es noticia en República Dominicana en este día. Una desgracia, 5 personas murieron en el incendio de una cabaña en Santo Domingo Este. Qué penoso eso ocurrido allí. Mientras tanto, está la situación de lo ocurrido en Irán, donde el presidente de Irán, en un helicóptero junto con el canciller y otros funcionarios altos del gobierno de Irán, se cayó. Hay quienes dicen que lo cayeron en las montañas cerca de Azerbaiyán, en la frontera, y todos muertos. Esto genera tensiones en la zona. En Haití todo parece estar listo para la intervención de las fuerzas internacionales que tratarían de pacificar esa nación. Y tenemos un análisis en el debate de La Voz de los Estados Unidos de América, en el cual se maneja el tema de la migración climática, un reto que enfrenta el hemisferio. Estos y otros temas en nuestra edición de hoy de Oye País, después de la pausa. El presidente dominicano Luis Abinader volverá a ocupar durante los próximos 4 años la jefatura del Estado de República Dominicana, después de ser reelegido virtualmente en primera vuelta. Los últimos resultados indican que Luis Abinader obtuvo 2.316.971 votos para un 57,2%, en tanto que el candidato Leonel Fernández en el segundo lugar alcanzó 1.200.000 votos para un 29,34%, mientras Abel Martínez con 422.735 votos para un 10,21%. Tanto Leonel Fernández como Abel Martínez reconocieron en llamadas telefónicas al ganador el triunfo de Abinader, quien en su discurso, tras confirmarse su victoria, aseguró que República Dominicana ha cambiado, y ha cambiado para siempre. Al triunfo de Abinader y su vicepresidenta Raquel Peña en las presidenciales se suma la aplastante victoria en las legislativas de este domingo, donde esta formación y su veintena de partidos aliados se van a hacer con la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, además de la gran victoria que obtuvo en los comicios municipales de febrero pasado. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, felicitó al presidente de la República, Luis Abinader, tras la emisión del primer boletín de las elecciones presidenciales y congresuales celebradas este domingo, publicadas por la Junta Central Electoral. Almagro, mediante un mensaje de texto posteado en la cuenta oficial de la red social X, antigua Twitter, destacó la buena organización de la Junta Central Electoral en las elecciones de 2024 y a los candidatos por la actitud democrática demostrada, reconociendo el triunfo. La misión de observación electoral MOE de Iniciativa Democrática de España y las Américas, Grupo IDEA, integrada por destacados exjefes de Estado y de Gobierno, felicitó a República Dominicana por el ejercicio democrático realizado durante las elecciones presidenciales y congresuales llevadas a cabo el pasado domingo 19 de mayo. Los integrantes de la misión, entre los que se encuentran Andrés Pastrana de Colombia, Luis Alberto Lacalle de Uruguay, Yamil Mauá de Ecuador, Jorge Tuto Quiroga de Bolivia, el exgobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, y el secretario general del Grupo IDEA, Asdrúbal Aguiar, expresaron su reconocimiento al proceso electoral dominicano. En una declaración conjunta subrayaron el entusiasmo y orden con el que los ciudadanos ejercieron sus derechos políticos, resaltando el fortalecimiento de una experiencia democrática
que abarca casi 6 décadas y que sirve de ejemplo para América Latina. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y el ministro iraní de Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, murieron en un accidente de helicóptero en una zona montañosa del noreste del país, informó la televisión estatal y la agencia oficial IRNA. El helicóptero en el que viajaba Raisi desapareció este domingo cuando regresaba de la ciudad de Tabriz junto con otros 2 aparatos que llegaron a su destino sin problemas, y los medios oficiales iraníes informaron que había sufrido un aterrizaje forzoso sin explicar las causas. El primer vicepresidente de Irán, Mohammad Mokber, fue nombrado este lunes como presidente en funciones de la República Islámica tras la muerte del presidente Ebrahim Raisi en un choque de helicóptero en el noreste del país. Mokber, de 68 años, ha ejercido un papel más discreto que otros políticos en la teocracia chií, pero las normas constitucionales colocaban a Mokber en primera línea tras la muerte de Raisi. Estaba previsto que ejerciera de presidente en funciones unos 50 días antes de unas elecciones presidenciales obligatorias. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ha solicitado al tribunal la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, su ministro de Defensa Yoav Galán y el líder de Hamas Yahya Sinwar, entre otros. Las solicitudes se basan en presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en la guerra en Gaza y se extienden asimismo a varios altos cargos del grupo islamista Hamas. El vocero del gobierno argentino, Manuel Adorni, rechazó la posibilidad de que el mandatario Javier Milei pida disculpas a España tras sus dichos sobre Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno español Pedro Sánchez, durante una conferencia organizada por el partido de ultraderecha Vox el domingo 19 de mayo en el Palacio Vistalegre Arenas de Madrid. Además, enumeró las críticas que le habían realizado desde Madrid al jefe de Estado. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad, con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La jornada del esperado 19 de mayo se cristalizó, comenzó a las 7 de la mañana con la apertura de los colegios electorales, terminó a las 5 de la tarde cuando cerraron esos colegios electorales y comenzó el conteo de la votación. La Junta anunció que a las 8:30 emitiría el primer boletín. A las 8:27 de la noche, el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, se paró ante los micrófonos, dio un breve discurso, unas breves palabras, enunciando cómo había sido todo el proceso, dándole gracias a los dominicanos que acudieron a votar, a los observadores internacionales, a los partidos políticos, actores principales de este proceso, e inmediatamente se retiró del podio. Después de dar las gracias, a las 8:30 en punto aparecieron los primeros resultados, el primer boletín de el conteo de las votaciones, ya con un 38 punto tanto % de los votos ya computados.
Y así siguió todo el proceso hasta ya entrada la medianoche, cuando ya estaban en el 99.11% de los votos contados para el nivel presidencial y los más importantes del nivel senatorial. Los de los diputados era un poco más lento porque está el sistema del método de Holmes y manejar el tema. Algunos detalles de este proceso de votación. Número 1. Civilizadamente, la gente acudió a las urnas, acudió a votar. No se registraron incidentes de trascendencia ni de importancia. Es más, yo no recuerdo algún incidente que se haya informado importante que revistiera una atención especial o que pusiera en peligro en algún momento las votaciones en algún lugar determinado, en una mesa, en un colegio, en una comunidad determinada. Y eso es un buen ejemplo de lo que hemos estado predicando y diciendo a lo largo de los últimos tiempos en República Dominicana, cómo nuestra democracia se ha ido fortaleciendo con virtudes y defectos, con denuncias, con quejas, con malquerencias, con tensiones a veces en los procesos de campaña, que más bien en estas elecciones fue de dimes y diretes, nada por vía de hecho. En unos niveles tales en que los 3 candidatos principales, y por otro lado lo hicieron los otros candidatos, los otros 6 candidatos de 9 presidenciales que participaron en las elecciones, pero los 3 principales candidatos hubieron de debatir durante 2 horas una noche y confrontar sus ideas y confrontar sus posiciones sobre determinados temas en un ambiente de caballerosidad, en un ambiente de respeto, en un ambiente de armonía, en un ambiente de buena disposición que la sociedad agradeció, señores, de una forma impresionante, porque se sentó experiencia y cátedra de que se puede discutir con altura, de que se puede disentir, de que se puede estar en desacuerdo, de que se puede cuestionar y se puede rebatir sin que hayan agravios, sin que lleguemos a niveles de situaciones vergonzosas. Ese fue el debate. Los cierres de campaña se hicieron por todo lo alto, los partidos hicieron ya sus planteamientos finales. Fue una verdadera fiesta. Los cierres de campaña aquí son verdaderas fiestas en la televisión, en la radio, en los medios de comunicación principalmente. Y llegó el día de las votaciones y la gente salió a votar. Y se dieron los resultados. Y el mejor de los gestos de los resultados se produjo temprano en la noche. Cerraron las actas a las 10 de la noche. A las 5 de la tarde cerraron los colegios, se comenzaron a emitir las actas, los conteos de las actas. A las 8:30, cuando se dio el primer boletín, inmediatamente se da el primer boletín, circula un video donde el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, reconoce la victoria de su contrincante, el presidente Luis Abinader, candidato del partido oficial PRM, en reelección. Presidente, buenas noches. Todo bien, viendo los resultados de la Junta y bueno, la llamada para desearle suerte en esta nueva encomienda que tiene con el país. Gracias, presidente. Claro que sí. Nosotros estamos claros de que hay una prioridad y se llama República Dominicana. Y a eso tenemos todos como dominicanos que queremos este país, nosotros contribuir. Le pido que Dios le dé sabiduría y que gane la República Dominicana.
Un video que también circuló en las redes sociales rápidamente como texto de un Twitter, donde Abel Martínez decía: presidente, usted ganó, Dios le bendiga, vamos a tres líneas de Leonel Fernández. Ese tuit, donde Leonel Fernández le decía al presidente Luis Abinader: usted ha ganado las elecciones, le deseo éxito en su gestión. Segundo reconocimiento. Y momentos después, el presidente Luis Abinader, candidato del partido oficial en reelección, habla a la nación en su comando de campaña, da las gracias por el comportamiento de la población, del pueblo, de la Junta Central Electoral, de los organismos internacionales que enviaron a sus delegados a ver esta fiesta democrática de República Dominicana, y hace importantes anuncios de lo que es la visión de su gestión de gobierno para estos 4 años que se inician oficialmente el 16 de agosto. Hemos recorrido una parte del camino y ahora toca seguir profundizando los cambios y las reformas para seguir firmes en la línea del progreso y desarrollo que hemos emprendido. Desde hace tiempo venimos demostrando que se puede conseguir progreso con inclusión, crecimiento con solidaridad y justicia con independencia. Hace 4 años que me presenté ante ustedes con la esperanza de un cambio y ahora lo hago cuando ejecuto ese cambio esperanzador. Y no les hablo con un optimismo ciego ni con esperanza que ignore los obstáculos que encontraremos en el camino. No hablo de un idealismo ingenuo. En la República Dominicana lo mejor está por venir. Así lo planteó el presidente Luis Abinader. Y a esa hora, ya 10:30 de la noche aproximadamente, concluyó todo. Concluyó todo porque con la admisión de los 2 principales candidatos de oposición, el principal candidato ganador del partido oficial, todos admitiendo el resultado preliminar aún, pero ya con un 40, con un 50% que iba emitiendo la Junta Central Electoral, se aceptó el veredicto y la gente partió hacia sus hogares. Los que estaban en sus casas simplemente terminaron de ver lo que estaba pasando o pasaron de canal, vinieron los comentarios, no hubo una celebración grandiosa en los comandos de campaña, la gente estaba alegre, los que ganaron, los que perdieron estaban tristes, pero no hubo mayor algarabía. Había terminado un proceso comicial, un proceso de la democracia. ¿Qué ganamos en este proceso? ¿Cuáles experiencias tenemos de este proceso? Número 1. Según los resultados, con el 99.11% de los votos ya establecidos, Leonel Fernández tuvo la victoria con un 57.46%, o sea, 57.5% más o menos de la votación. Leonel Fernández con un 28.48%, picando hacia el 30%. Abel Martínez con un 10.19%. Y esto plantea un escenario interesante. La sociedad, la población dominicana, validó los 4 años de gestión de Luis Abinader y le dio
una extensión hacia los 8 años para que continúe su carrera de gobierno, sus proyectos, sus planes, basado en el lema del cambio, que lo enarboló en varias ocasiones durante su discurso. Leonel Fernández, que viene de la división del PLD después de las primarias del 2019, este es su segunda candidatura presidencial después de la división y que formara la Fuerza del Pueblo, asume el liderazgo de la oposición de una forma definitiva con ese casi 30%, 28.45% hasta el boletín del 99% de los votos. Muy por encima de Abel Martínez, representante del PLD, que era la primera fuerza política del país hasta el 2020, se convirtió en la segunda fuerza política después de las elecciones del 2020 y ahora pasa a la posición de una tercera fuerza política con un 10.29% de votación. ¿Hay una correlación de fuerzas hacia el futuro inmediato en República Dominicana? No lo sabemos. Luis Abinader dijo en su discurso que no volverá a optar en el 2028. Y usted se preguntará por qué lo dijo. Es su decisión. Él sabrá qué estrategia política está jugando con eso de cara a lo interno de su partido y a la confianza que busca en la sociedad para su segundo periodo de gobierno. Esta victoria electoral, en mi caso, es la última, porque respetaré los límites en la Constitución en los términos de la reelección. No volveré a ser candidato. Es mi palabra, es mi compromiso y será parte de mi legado a la República Dominicana. Fue muy categórico con este anuncio de que no va a buscar una reelección en el 2028 y de que va a abrir las compuertas hacia el nuevo liderazgo en su partido. Leonel Fernández, con 70 y tantos años de edad, optará por volver a tratar como candidato de llegar al poder en el 2028, una incógnita que se abre. ¿O dejará que las fuerzas de su partido tracen nuevos liderazgos? El PLD, reducido a una tercera fuerza, hará una autocrítica de el comportamiento electoral que ha tenido en este proceso. Se revitalizará, se revolucionará, abrirá las compuertas a nuevos liderazgos, dejando atrás el anquilosado comité político y el liderazgo de Danilo Medina, un líder sin opción de poder. Esa recomposición de fuerza la vamos a vivir. Y la vamos a vivir de una forma interesante para el futuro político del país. Estaremos quizás en las puertas del relevo generacional en la política dominicana nueva vez. La muerte de la desaparición física de los grandes líderes, Bosch, Balaguer, Peña Gómez, Jacobo Magluta, Jacinto Peinado, Carlos Morales Troncoso, etcétera, en un periodo de 10, 15 años, dejó en cierto modo, yo no diría huérfano, pero sin una fortaleza del poder detrás del poder necesario para la consolidación y la firmeza de cada democracia, dejó a la República Dominicana en ese cuasi orfandad. El liderazgo que asumió Luis Abinader con la victoria
en el 2020 fue un liderazgo que, en cierto modo, hasta similar al de Leonel Fernández en el 1996, cuando una persona desconocida en las lides del poder directamente asumió la presidencia. Eso fue en el 96. Pasó lo mismo ahora con Luis Abinader. Claro, Luis Abinader, en la dirección de un partido que tenía de contraparte a un expresidente en vida y activo, como es Hipólito Mejía, tenía que Luis Abinader conformar su propio camino, trillar su propio camino del liderazgo probado y real frente a las masas del PRM y de cara al resto de la sociedad. Y Luis Abinader lo hizo, se fajó a lo largo de estos 4 años, día por día, a tener ese contacto con la sociedad. Viajó tantas veces que usted quiera por toda la geografía nacional, inaugurando obras, dando primeros picazos en reuniones con los sectores productivos, conociendo las entrañas del país, por así decirlo, para convertirse en el líder que se convirtió y que demostró que tenía esa concentración de poder que lo llevó a una reelección fácil en este 2024. Ahora, Luis Abinader parece estar dispuesto a motivar, provocar, pero bajo su dirección, bajo su control, las fuerzas internas del relevo en el PRM y de cara a futuros procesos electorales, de cara a futuras direcciones del país. Si vemos en la parte senatorial y de diputados, vemos cómo esa nueva camada ha subido, esa camada de jóvenes ha subido a las posiciones en el Congreso Nacional, por ejemplo, incluso a los ayuntamientos, pero en el Congreso Nacional, por ejemplo, la cantidad de jóvenes que estuvo bailoteándose y la cantidad de jóvenes que ganó los procesos electorales. Por ejemplo, miren, en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, ganadores del PRM: Vicente Sánchez, el hijo de Sánchez Baret, Liz Mieses, Eliezer Matos, José Caraballo, jóvenes, Celine Méndez, joven, Charlie Mariotti, hijo, joven. Esos son los nuevos, para poner un ejemplo cualquiera, los nuevos diputados por la circunscripción 1, representantes de esa parte de la sociedad dominicana y de la sociedad de la capital, de clase media y clase media alta en su mayoría. Gentes que son apáticos a participar en la política activa, en las manifestaciones, en el escenario público, pero que votan, pero que tienen un poder dentro de sus círculos familiares, de amigos, de trabajo, importante e interesante para el desarrollo del país. Ahí está el caso de Omar Fernández, 32 años, y asume la victoria para la senaduría de la capital. Y así hay otros que ganaron esas posiciones. ¿Qué pasa con el tema de la abstención? Es un tema importante. Abstención o ausentismo. Son dos figuras diferentes que parecieran ser lo mismo, pero no es lo mismo. Abstención es aquel que no quiere votar porque no le importa a ninguno de los que gane. Ausentismo puede ser aquel que es apático a ir a votar, e incluso hay razones. Unos porque creen o entienden que fulano de tal va a ganar y ¿para qué voy a votar si va a ganar de todas maneras? Y otros que entienden, fulano de tal va a perder, que es el que a mí me gusta, y ¿para qué voy a votar si va a perder de todas maneras? Ese es un comportamiento sociológico que nuestros expertos tendrán que analizar para lo que es
el futuro político, la correlación de fuerzas y la importancia que la sociedad le da al sistema democrático vía las elecciones. Eso es así, señores, porque todo indica, según los primeros boletines ya oficiales de la Junta Central Electoral, que lo que es una tradición entre el 27 y el 30% en las elecciones presidenciales de esa abstención o ausentismo se habría disparado muy por encima de esa posición. Y eso hay que analizarlo. Hay que ver qué va a pasar. Hay que ver qué va a pasar en el PLD, en el descalabro que se ve venir en el PLD, otrora partido de 20 años de mucho poder, de 20 años de gobierno, de dos periodos, el primero 1996-2000, un periodo corto de 4 años, pues después del 2004 al 2020, 16 años de forma consecutiva con 2 presidentes, Leonel Fernández y Danilo Medina. ¿Por qué esa estructura política cayó a los niveles que ha caído? ¿A dónde estará esa estructura política de cara a estos 4 años de gobierno nueva vez que se inician el 16 de agosto en la continuación del que está ahora con el PRM a la cabeza? ¿Qué pasará entre la oposición regida por Leonel Fernández y Danilo Medina en el futuro inmediato? ¿Se acrecentarán las divisiones? ¿Será posible algún acuerdo al que no pudieron llegar sus líderes para el proceso electoral que acaba de culminar? Hay muchas interrogantes. ¿Estará en la capacidad de ese partido de hacer ese mea culpa, de hacer esa retrospección, de hacer esa introspección, de hacer ese autoanálisis y tomar decisiones en consecuencia? Muchas interrogantes todavía. Abinader, mientras tanto, se afianza, como digo, tiene un voto de reconocimiento importante de la sociedad y tiene de cara procesos que él mismo ha anunciado y que se han venido anunciando. Reforma fiscal, la introducción de una serie de leyes orgánicas que todavía están dando vueltas y por ahí caminando, el tema de la reforma constitucional que él mismo ha adelantado para ciertas medidas, entre ellas, y lo ha proclamado, el establecimiento de un Ministerio de Justicia que fortalezca la independencia de la Procuraduría General de la República, por un lado, y por otro lado, para establecer candados, como él mismo le ha llamado, a la Constitución de la República y tratar de evitar su reforma en cualquier momento por cualquier quítame esta paja, especialmente en el tema de modificar los periodos constitucionales electorales de cada 4 años. Interesantes retos que tiene el gobierno. Y todos estos días van a ser días de análisis de los comportamientos, porque el PLD tendrá que dar una respuesta y la Fuerza del Pueblo tendrá que dar una respuesta. El partido de gobierno, dice el refrán popular, que el que gana es el que goza. No tiene que dar muchas respuestas, pero sí buscar los mecanismos convincentes del afianzamiento del poder y demostrar que no sigue o no seguiría el camino del PLD en su momento, cuando la sociedad le acusa o le enrostra en la cara que se volvieron prepotentes, que se volvieron pretenciosos, que se volvieron arrogantes. Ya veremos. Hay mucha tela por donde cortar. Hay mucha tela por donde cortar y no cabe dudas de que esa tela por donde cortar traerá muchos análisis, muchas consideraciones, muchas declaraciones.
puntos interesantes, no lo duden. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. En Irán, la muerte del presidente Ebrahim Raisi, del canciller y de otros altos funcionarios del gobierno en un accidente hasta ahora, en un helicóptero, este fin de semana pasado, abre una, yo no diría una caja de Pandora, pero sí una serie de situaciones internas en Irán, un país que está enfrentado en este momento en tensiones con Israel luego de los ataques de hace 3 semanas sobre el Estado de Israel y que fueron respondidos, y estuvo a punto, por así decirlo, de armar una confrontación mayor en el Medio Oriente que la que está provocando todo esto que comenzó el 7 de octubre con los ataques de los terroristas de Hamas contra el Estado de Israel, con una carnicería de más de 1.300 muertos en una noche de terror y de sangre. Irán, enfrentado por todo Occidente como un ente que apaña, que importa, que protege, que sustenta el terrorismo, no solamente en la zona de Medio Oriente, sino de cara a los países de Occidente. Esta situación interna deberá provocar necesariamente una serie de reconsideraciones sobre el futuro inmediato de cómo Irán jugará sus cartas de cara al concierto internacional. Esa es la realidad. Un accidente realmente, cómo la correlación de fuerzas cambia de un lado u otro luego de la muerte del presidente Raisi, del canciller. ¿Será realmente aceptado como un accidente o un atentado? ¿Quiénes podrían ser responsabilizados? ¿Qué áreas del poder interno en Irán se despeja en favor o en contra de las acciones tomadas por Irán en los últimos tiempos? ¿Cómo será esa correlación de fuerzas y las acciones a seguir en lo adelante? Todo esto puede provocar más incertidumbre y hasta llevar a situaciones más complejas en lo que pasa en Medio Oriente y de cara hacia Occidente y hacia el mundo. La muerte de un presidente en estas circunstancias siempre genera suspicacias. Por más que se pudiera indicar y probar la ocurrencia de un accidente en el que nadie fue responsable, sino la naturaleza, porque dicen que el tiempo estaba malísimo por donde volaba el helicóptero, que andaba con otros 2 helicópteros y no le pasó nada. Pero ya veremos. Ya veremos. Mientras tanto, aquí cerca, en Haití, los Estados Unidos ya han enviado una serie de carros blindados, de logística de soldados, el establecimiento de campamentos con tecnología, con puntos estratégicos de seguridad. Como una avanzada, se dice que más de 20, 25 aviones han llegado, militares han llegado a Puerto Príncipe en los últimos días para la preparación de toda esta estructura y logística que viene a recibir o que vendría a recibir las fuerzas de intervención lideradas por Kenia para entrar en Haití y tratar de buscar los mecanismos de pacificar primero ese país y de tratar de estructurar y organizar
procesos que lleven a la institucionalización dentro del marco de lo posible de esa nación de cara a futuras elecciones y tratar de caminar por los senderos propios de una democracia al estilo de lo que se pueda en Haití. Parece que en esta semana el proceso de intervención, de llegada de las tropas de intervención, está en las puertas de Haití. República Dominicana siempre estará velando, estará observando, estará protegiendo sus fronteras y protegiendo la integridad y la seguridad de su territorio. Ese es el papel que nosotros tenemos para jugar públicamente en esta situación, en esta coyuntura. Una situación de Haití que debe, ya terminamos la campaña, las elecciones, que debe unificar el liderazgo nacional, no solamente político, sino el liderazgo en todos los órdenes y todos los estamentos de la sociedad dominicana de cara a nuestra defensa, a nuestra protección. Ya veremos. Interesante. La Voz de los Estados Unidos de América en su foro interamericano en esta semana presenta un interesante debate moderado por Gonzalo Abarca, como cada semana, donde plantean la migración climática, el reto que tiene el hemisferio. Y habla de que para el 2050 América Latina y el Caribe podría tener unos 17 millones de migrantes internos del cambio climático, según establece el Banco Mundial en un estudio, y solo en América Central 11 millones de personas viven en el llamado corredor seco, afectado por constantes sequías y patrones de lluvias erráticos que afectan la seguridad alimentaria e impulsa la migración. Los retos del fenómeno y cómo resolverlos son analizados por una serie de panelistas en este interesante debate del Foro Interamericano, con el cual concluyo mi presentación de esta noche ante ustedes, con una convocatoria para mañana nueva vez para seguir analizando temas de interés nacional e internacional. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche. Mañana nos vemos nueva vez aquí en Color Visión, en una nueva emisión de Oye País. Hasta mañana. Latinoamérica y el Caribe continúan siendo regiones vulnerables y fuertemente impactadas por el cambio climático. Un informe del Banco Mundial señala que para 2050 la región podría llegar a tener 17 millones de migrantes internos a raíz del cambio climático. Solamente en América Central, para tener una idea, 11 millones de personas viven en el llamado corredor seco, ¿no? Que esto afecta, o más bien está afectado por constantes sequías y patrones de lluvia erráticos que impactan la seguridad alimentaria e impulsa la migración. Y bien, en ese corredor seco obviamente está Guatemala, que en este momento sufre los embates de una prolongada sequía que mantiene en alerta tanto a los agricultores como al gobierno. Y bien, vamos a hacer contacto ahora con Eugenia Sagastume para ampliarnos. Eugenia, ¿cómo están enfrentando los agricultores esta sequía? ¿Qué opciones consideran? Bienvenida. Gonzalo, un gusto estar con ustedes de la ciudad de Guatemala. Hace unos días viajamos al interior de la República, exactamente al departamento de Baja Verapaz, para ver más de cerca lo que están afrontando los agricultores. Según el censo más reciente, 1.4 millones de guatemaltecos se dedican a actividades agropecuarias. Eso quiere decir que aproximadamente 6 millones de guatemaltecos dependen de la producción agrícola. Y esas cifras nos revelan la importancia de los efectos que están teniendo los cambios climáticos en la agricultura, por ejemplo, la sequía, las altas temperaturas y lo que se viene, que son fuertes lluvias. El resultado de los calores cuesta que pegue, se muere mucho.
hay que echarle demasiado agua porque si no crece. Gustavo Jacinto tiene 30 años trabajando en el campo. Siembra tomate, maíz y chile pimiento en la región de Las Verapaces en Guatemala, en donde el impacto del cambio climático ha puesto en duda la viabilidad de su actividad agrícola. Ahorita ha habido pérdida mucho por la situación de mucha sequedad. El calor los obliga a regar más veces y eso genera un costo adicional, una situación que afrontan todos los agricultores en Guatemala. Pasamos de 2 a 3 riegos hasta hacer 5 riegos día por la cantidad de evaporación del agua que tenemos. La lluvia se ha distanciado mucho, ya no llueve como lo normal. Hace unos años cuando yo crecí, llovía, había agua en abundancia en todas partes. Pero ahora no. Se estima que 1.7 millones de agricultores cultivan maíz, una planta que es de las más afectadas por las temperaturas extremas. Poquito se le va a cosechar, por lo menos unos 20 a 25 quintales por manzana. Y cuando antes la manzana daba de 90 a 120 quintales, ahora es demasiado poquito. Y toda la gran inversión que se le hace en los riegos no compensa. Todo lo que se le invierte para lo que se va a cosechar no compensa. El gobierno anunció recientemente una política nacional de riego que incluye métodos de almacenaje de agua para tener esta agua y poder regar las siembras en épocas de sequía, principalmente en los sectores afectados como el corredor seco. Muchísimas gracias, Eugenia Sagastume, desde Ciudad de Guatemala. Y qué impresionante esas imágenes que ha mostrado Eugenia de la sequía, cómo está afectando al país centroamericano. Pero bien, ahora para analizar este tema tan complejo, con tantas aristas, me acompaña Raiza Banfield. Ella es exalcaldesa de la ciudad de Panamá, arquitecta, presidenta fundadora de la Fundación Panamá Sostenible, y la doctora Leticia Calderón Chelius, politóloga investigadora del Instituto Mora en México. Bienvenidas ambas. Raiza, ¿qué características tiene el flujo migratorio que se registra ahora en ese corredor seco de Centroamérica? Fíjate que según el BID, los agricultores y los pueblos originarios son los más afectados y los más propensos a emigrar. ¿Por qué? Buenos días, ante todo, gracias por abordar tan sensible tema. Y en Panamá tenemos evidencia de las dos migraciones. Nuestra parte sur y una de las partes más productivas del país está precisamente en el arco seco del país, y esta migración por el tema de la escasez de agua, la contaminación que ya se le ha dado a los ríos justamente por una actividad productiva muy intensa, ha hecho que los campesinos del área vayan migrando hacia el Darién y hacia la parte norte, el Caribe, el Colón, para buscar nuevas tierras productivas. Pero según los estudios geológicos no son las mejores tierras para producir, son tierras de bosques, de suelos arcillosos, de bosques húmedos. Por tanto, al final fuerzan al suelo para producir alimentos porque simplemente su región ya no es tan productiva por la falta de agua. Pero además tenemos la primera migración por tema de elevación del nivel del mar de las comunidades indígenas que están en la comarca Gunayala, que ya las están mudando a tierra firme porque sus islas se están inundando. Así que tenemos los dos tipos de inundación, por exceso y por falta de agua. Ahora, doctora Calderón, me gustaría tomar el informe del Banco Mundial. Según ese organismo, para 2050, la región podría llegar a tener, esta cifra es impresionante, 17 millones de migrantes internos, ¿no?, a raíz del cambio climático. ¿Cómo enfrentar efectivamente entonces una crisis de esta magnitud? 17 millones para 2050, según la proyección. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Bueno, pues de aquí a 2050 faltan varias décadas y en ese sentido 17 millones ni se me hace tanto, porque en realidad lo que estamos viendo es una experiencia de movilidad interna y cada vez más veremos esta movilidad transnacional como ocurre hoy, que estamos hablando de manera internacional, vaya. Algunos viven fuera del lugar donde nacieron o presuntamente nacieron, y a mí me parece que parte de la manera en que se presenta, en este caso el informe del Banco Mundial, es que genera una imagen como de ingobernabilidad o de caos, cuando en realidad lo que estamos viendo es
pues resultado, digo, de aquí al 2050, eso sería resultado casi natural del propio desarrollo de nuestros diferentes países, dependiendo de cuál habláramos, Gonzalo. Y en ese sentido, yo creo que vale la pena ponerlo en perspectiva, y también con otro punto que es central. Hablan del cambio climático como el elemento el motor, ¿no?, de esa migración. Y hay que también tener cuidado, porque hablar de cambio climático es hablar de muchísimas cosas. No, nadie va a negar aquí ese tema. Pero la lucha del ser humano frente al, digamos, ante la vida, siempre ha sido en relación al clima. El clima siempre ha sido el principal, si no el enemigo, el elemento de adaptación de nosotros los seres humanos ante la propia vida. Entonces, creo que se están confundiendo algunos planos, y a veces esto se magnifica cuando se hace una relación muy directa o inmediata entre cambio climático y migración. Eso no es tan simple. Es obvio que ante situaciones extremas como la que ahora nos están documentando de sequía o huracanes, hay respuestas, pero no necesariamente en términos de una migración masiva, sino también, y ahorita creo que lo vamos a platicar, de las respuestas que se podrían dar de parte de, digamos, los seres humanos y los gobiernos, vamos, ¿no? Para tampoco ponerlo como que una cosa que uno puede resolver. Y bueno, estas no son cifras nada positivas. Más de 8,000 migrantes murieron durante los intentos de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México entre 2000 y 2020, según informe de la Patrulla de Control Fronterizo de Estados Unidos. Ahora, de acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo, el cambio climático ha hecho que la migración por la frontera se vuelva aún más peligrosa. Continúa con nosotros Raiza Banfield, ex vicealcaldesa de Ciudad de Panamá, arquitecta, presidenta fundadora de la Fundación Panamá Sostenible, y la doctora Leticia Calderón Chelius, politóloga investigadora del Instituto Mora en México. Doctora Calderón, ahora sí, vamos a ampliar un poco el tema del cambio climático y la migración. En realidad, ¿cuáles son los principales propulsores de la migración indocumentada a través de la frontera entre Estados Unidos y México? Bueno, pues como sabemos muy bien, hay una relación directa en términos también de empleo. Estados Unidos hoy requiere 10 millones de personas que trabajen en su economía. Ustedes saben muy bien que con la pandemia hubo una fuga masiva de personas que estaban en el ámbito laboral y se retiraron, y eso hace un dinamismo que sigue haciendo que Estados Unidos sea el principal punto de atracción migratoria del planeta, y a eso le sumamos condiciones de precariedad económica, digamos, de violencia que puede haber en los países de América Latina. Sobre todo en el caso de México me voy a enfocar algunas zonas de alta tradición migratoria que ya tienen a la migración como un elemento integrado en sus propias economías locales, y esto permite que ese flujo se haya mantenido por tanto tiempo, y que en algunas ocasiones ahora no lo estamos viendo como un aumento. No es que ha bajado ni ha terminado, mucho menos, ni no va a terminar nunca la migración de entre México y Estados Unidos. Lo que sí estamos viendo es una estabilización de ese flujo por estas razones que tienen que ver con el cambio demográfico también en México, no solamente en Estados Unidos, y también un tipo de desarrollo diferenciado por las regiones, donde hay algunas regiones en México, por ejemplo en Guerrero o en Chiapas, o incluso yo podría señalar algunas partes donde la violencia es un punto que produce un tipo de migración internacional, y en ese sentido, bueno, pues empieza a enfocar mucho el tipo de migración mexicana que hoy tenemos. Entonces, sí tenemos que ser muy enfáticos en que la migración mexicana continúa, es importante, es numerosa, pero tiene un factor de atracción muy fuerte, que es el mercado laboral estadounidense, y el otro, con un diferencial económico entre México, pues muy importante, de una diferencia salarial que no compensa. Digo, es obvio que ir a Estados Unidos sigue siendo negocio para quien finalmente se inserta en el mercado laboral. Y el otro elemento es este que yo mencionaba, que tiene que ver con que hay ya una dinámica de migración que no va a parar nunca, y es benéfica en términos de nuestras economías también. No la migración que no permite la documentación, que al final de cuentas ese es un problema de los gobiernos, no de las personas que desean tener esta movilidad. Ahora, Raiza, este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizó aquí en Washington la migración por efecto del cambio climático, la primera vez que lo hace, por cierto. Y aquí hay algo interesante, porque comunidades enteras han migrado debido a los huracanes, al aumento del nivel del mar, a la erosión costera, a cambios en la biodiversidad marina que mencionaste. Por cierto, dijiste que está sucediendo al menos en Panamá. Ahora, ¿cuál es el impacto social y económico de un país afectado
afectado por estos efectos climáticos y la migración? Sí, es muy interesante y sobre todo colegando con las palabras de la doctora, que la gente siempre ha migrado por razones relacionadas al clima, y yo diría más que al clima, al ambiente, a los recursos naturales, porque cuando se acaba el agua la gente migra, cuando llegan plagas la gente migra. Entonces son las condiciones ambientales que van cambiando y van gestionando dinámicas sociales. Pero en un país pequeño como el nuestro, donde los panameños no solemos migrar, salir de nuestro país por otras razones, porque se vive bastante bien dentro de todas las circunstancias, son muy evidentes estos movimientos internos del campesino que deja la tierra y se va a conquistar la selva, del costeño que deja la costa y se va a buscar trabajo en la capital por la construcción, porque ya las carreteras de penetración fueron inundadas. O sea, es tan evidente en nuestro territorio esos movimientos sociales que a la larga también afectan la economía, porque ese que vivía de la pesca ya no puede pescar, o el que vivía de la agricultura no lo puede hacer, porque el cambio en el ecosistema creó más plagas. Ese es el otro tema. ¿Cuánto es el cambio climático por sí? O nuestras malas prácticas que han incidido en afectar los ecosistemas que sostienen la vida humana. Ese es otro análisis que hay que hacer, que sigue contribuyendo además al cambio en el clima. Entonces, eso en Panamá, que podemos decir que la primera migración climática por elevación del nivel del mar se está dando aquí en Panamá, de personas que vivían en islas y ahora las tienen inundadas y se tienen que trasladar. ¿Qué resulta? Que el gobierno les ha hecho unas barriadas tradicionales, como donde podríamos vivir usted y yo, que no obedecen a su cultura, a sus tradiciones, a su forma de moverse en comunidad, a su colectividad. Entonces, no solo está afectando su estilo de vida, digamos, por relación a la tierra y su relación a la naturaleza, sino su cultura y sus relaciones sociales y económicas. Y esto es más grave aún. Y ya en la parte final de Foro de la Voz de América, doctora Calderón, sus conclusiones, adelante. Muchas gracias, sobre todo. Y sí creo que ahí es importante decir que la capacidad humana de adaptación, incluso frente al clima, ha sido nuestro principal motor de vida. Entonces, bajarle al tema de, digamos, generar una idea apocalíptica, porque creo que no nos ayuda. Y la migración no es un problema, la migración es algo que nos acompaña y estará por siempre. Y lo único que hay que hacer es ir abriendo las posibilidades de que las personas puedan migrar de una manera más segura. Bien, Raiza, tu análisis, adelante. Yo creo que las posibilidades de adaptarnos, como dice la doctora, son viables. Entender que la humanidad es parte de los ecosistemas y que los ecosistemas son quienes sostienen nuestra vida sería vital para entender las nuevas dinámicas socioeconómicas que debemos adaptar para esta realidad planetaria que vino para quedarse. Entonces, los cambios existen, la adaptación es posible, pero tenemos que ser incluidos los seres humanos en estas previsiones de adaptación. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Raiza Banfield y a la doctora Leticia Calderón Chelios. Llegamos así al final de esta edición de Foro de la Voz de América. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington les habló Gonzalo Barca. Feliz fin de semana.